Así que pues te invito a que te quedes conmigo y que podamos aprender de la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo ahí en versículo 1 y 2 que dice: Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Comencemos diciendo que las iglesias de Macedonia se encontraban en el área de Filipos, Tesalónica y Berea. Ahora, la pregunta es, ¿para qué o para quién estaba recogiendo esta ofrenda Pablo? Esta ofrenda se estaba levantando para los cristianos que estaban en pobreza en Jerusalén. Y eso lo podemos ver también en 1 Corintios capítulo 16, en el versículo del 1 al 4, que dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiera yo designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, entonces irán conmigo. Aquí podemos ver más adelante que a quien había designado Pablo para que llevara esta carta, para que recogiera esta ofrenda, era a Tito. Entonces vamos a continuar. Las iglesias de Macedonia habían tenido la oportunidad de recibir y de expresar el amor generoso de Dios a través de ellos, y aunque estaban pasando por muchos sufrimientos, como dice aquí que acabamos de leer, y situaciones difíciles, y a pesar de que estaban viviendo en pobreza, estas iglesias estaban siendo generosas a pesar de sus dificultades, a pesar de su escasez económica. Ellos dice que estaban llenos de gozo y a pesar de todo lo que estaban viviendo. Entonces Pablo les está informando en la carta que envía a través de Tito cómo los macedonios, a pesar de que no tenían, a pesar de que estaban en pobreza, habían estado dispuestos a dar la ofrenda. Y más adelante vamos a ver por qué Pablo les está explicando o les está diciendo esto a los corintios. Versículo 3 y 4 dice: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo está diciendo, les puedo yo asegurar que ellos dieron voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Dice Pablo que ellos fueron más allá de sus fuerzas. Al decir más allá de sus fuerzas, da a entender que su ofrenda no era grande en cantidad de dinero, pero lo estaban dando con agrado. Entonces por lo tanto estaban dando de acuerdo a la proporción a su economía. Es por eso que dice Pablo que dieron más allá de sus fuerzas. Y este ejemplo lo podemos ver también en Lucas, no recuerdo el capítulo, con la viuda de las dos blancas. Como Jesús les dice, miren, esa viuda ha dado todo lo que tenía. Eran dos blancas lo que tenía. Dice, los otros han dado de lo que les sobra. Esa viuda había dado más allá de sus fuerzas, había entregado todo, y tal vez en cantidad de dinero no era mucho, pero ella había dado todo lo que tenía. Y eso es lo que Dios valora de nosotros. Dios no se fija en las cantidades, Dios se fija en el corazón. Y para dar tenemos que tener amor. El amor nos impulsa a dar. Entonces, luego Pablo dice, incluso hasta han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda. Aquí lo está diciendo claramente. Dice, nos piden con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Quién eran los santos? Los pobres de Jerusalén, los cristianos pobres de Jerusalén. Entonces, en la condición en que se encontraban los cristianos de Macedonia, Pablo no se hubiera atrevido a pedirles
dinero, pero ellos estaban pidiendo y rogando que Pablo les recibiera esta ofrenda. Los macedonios estaban rogando y suplicando poder dar a pesar de su escasez económica, a pesar de todo el sufrimiento que estaban pasando, que estaban viviendo. Aunque no tenían mucho dinero para dar, porque no estaban en opulencia, ellos en verdad querían dar. Vieron como un privilegio, escúcheme bien, el poder dar a los cristianos de Jerusalén que se encontraban quizás en la misma condición que ellos. Entonces, la generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad que tiene para dar. Muchas veces decimos, ay, es que yo no tengo tanto. Yo nada más tengo 50 pesos y me da vergüenza darlos. No, no le dé vergüenza darlos. ¿Por qué? Porque usted está dando más allá de sus fuerzas. O sea, usted no necesita tener 1,000, 2,000, 3,000 pesos para bendecir a alguien, para apoyar un ministerio, para dar su diezmo, para ofrendar. Lo que usted dé con amor, de corazón, motivado por el amor a dar, no importa la cantidad que sea, usted está yendo más allá de sus fuerzas. Por lo regular, aquellos que menos tienen son más generosos para compartir lo poco que tienen con los demás. Y lo podemos ver claramente nuevamente en el ejemplo de la viuda. Ella tenía menos que los demás y ella tenía más la facilidad de compartir lo poco que tenía. Y muchas veces se tiene mucho, pero no se tiene el amor, no se tiene la intención para dar. Versículo 5. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hizo que la ofrenda de los macedonios fuera tan espectacular que Pablo lo esté hablando en esta carta a los Corintios? No era la cantidad de dinero, vuelvo a repetir. Ellos no estaban dando una cantidad estratosférica. ¿Y por qué fueron los macedonios un buen testimonio y un buen ejemplo en la cuestión de dar? ¿Por qué? Porque dice que ellos primeramente se dieron al Señor y después dice se dieron a nosotros. Los macedonios le dieron su confianza a Pablo. Los de Macedonia habían hecho lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Actuaron conforme a la voluntad del Señor. Entonces, al dar lo verdadero, no está en dar dinero, sino darnos al Señor. Si en verdad nos damos al Señor, entonces la entrega material va a fluir. ¿Por qué? ¿Qué significa darme al Señor? Darme al Señor es hacer su voluntad, es estar apegada a su corazón, es escuchar su amor es derramado sobre mi corazón. Entonces a mí nadie me va a estar exigiendo a quién doy, a quién no da. Y ya diezmó, y ya ofrendaste, y mira, apoya, y que no sé qué. No, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nadie nos tiene que andar arriando. Nosotros automáticamente el dar va a fluir, el dar material va a fluir. Yo voy a querer diezmar, yo voy a querer ofrendar, yo voy a querer apoyar un ministerio, yo voy a querer apoyar a un vecino, yo voy a querer apoyar a alguien en necesidad, porque me entregué primeramente al Señor y después a los demás. Versículo 6. Voy a tomar un poco de agua, si me disculpan. Versículo 6. Dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Esta obra de gracia se refería a la ofrenda, a lo que estaba Pablo levantando. Entonces, a través de Tito, Pablo iba a recoger la ofrenda que los corintios enviarían para los cristianos pobres de Jerusalén. Pero tal vez las cosas se pusieron difíciles, ¿verdad? Para que Pablo estuviera haciendo de alguna manera estas comparaciones. Y se han de haber puesto las cosas difíciles entre Pablo y los corintios, porque por lo que leemos podemos ver que quizás no estaban tan dispuestos a dar la ofrenda.
Entonces Tito fue enviado con esta carta para asegurarse que ellos siguieran con su intención original. Dice, para que versículo 6, ¿verdad? Asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Acabe esta obra de gracia. Tal vez ellos ya habían tenido la intención de dar, pensaron en dar, tenían una idea favorable de dar, pero como decía mi papá, de los glotones y de las buenas intenciones están llenos los panteones. Entonces, aunque los corintios estaban con toda la intención de dar, todo esto era inútil a menos que acabaran esta obra de gracia, como Pablo les estaba diciendo. Así mismo acabe también entre ustedes, corintios, esta obra de gracia. Nuestras intenciones, nuestras promesas sin acción son inútiles, de nada sirve. Nosotros podemos tener todas las intenciones hermosas, maravillosas y buenas del mundo, pero si no las llevamos a la acción, son inútiles. Tal vez tú puedes decir, ay, este ministerio de Saí Alcántar necesita apoyo. Ay, yo quisiera dar tanto, sí quiero. Pero si solamente se queda en tu buena intención, de nada sirve. Ay, no, es que yo vi que el vecino no tiene para comer, pero en cuanto yo pueda, le voy a dar una despensa, y entonces cobras tu semana o tu catorcena o tu quincena y no pasa nada. Y tuviste una buena intención, pero no lo llevaste a la acción y de nada sirvió. Y me puedo pasar dándote muchos ejemplos. Entonces, Pablo, era tiempo de que los corintios actuaran y Tito fue enviado para ayudarlos a realizar esto. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. ¿Qué se refiere a esta gracia? La ofrenda. Pablo les estaba diciendo, a ver, corintios, ya que están diciendo, ya que dicen abundar en todo esto, porque pues que se vea, ¿no? Pues que se vea bonito, y abunden también en esta gracia, abunden también en mandar la ofrenda que los de Jerusalén están necesitando. En este capítulo, Pablo se refiere 4 veces a esta gracia. Eso significa a dar dinero como una gracia. Grábese bien esto, ¿eh? Pablo utiliza la palabra en el griego charis para describir la ofrenda y significa varias cosas. Número 1, la habilidad de dar libremente de corazón. ¿Por qué? Porque es un don de Dios en nosotros. Yo voy a dar con toda la libertad, sin que me exijan, sin que me presionen. ¿Por qué? Porque es un don que hay en mí y yo lo hago. 2, el dar es una obra de gracia de Dios en nosotros. Por eso dice, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Cuando vemos a un creyente que es generoso, una gran obra de Dios está obrando en su corazón, es hecha en su corazón. Debemos dar con libertad como un don de gracia dado por Dios. Grábatelo bien. Mira, cuando Pablo está diciendo que los macedonios se entregaron primero a Dios y luego a ellos, es porque se refiere que a nosotros en nuestras fuerzas no quisiéramos hacer absolutamente nada. Mira, tú no vas a amar porque tú quieras amar. Tú no vas a amar al enemigo en tus fuerzas. Dios hace que ames al enemigo. Tú no vas a perdonar porque tú quieras o en tus fuerzas. Dios hace que tú perdones al que te lastima. Entonces, esta misma gracia de Dios en nuestros corazones, este amor, hace que Dios nos dé el motivo para dar, porque ese motivo está en Él. El motivo para que nosotros demos está basado en Él y no está basado en aquel que lo recibe. Sí me explico, ¿verdad? Cuando yo doy, yo no doy basado en quién va a recibir. Yo doy basado en quién es Él en mi vida. Y eso es glorioso. Porque entonces va a fluir el que tú des, el que tú bendigas, el que tú diezmes, el que tú ofrendes, etc.
Así que debemos de dar centrados en la palabra amorosa de la gracia y entonces no nos vamos a ver obligados, no nos vamos a ver presionados. Vamos a leer el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor suyo. Pablo está hablando de amor. Pablo señala aquí dos puntos importantes. El dar puede medir la sinceridad del amor suyo. En el dar usted va a demostrar su amor. ¿Por quién? Por el Señor. En el dar usted va a demostrar su amor. ¿Por quién? A quien le está dando. Pero el amor siempre va a estar basado en Dios, sin importar quién reciba, sin importar qué hagan con su dinero. Y el punto 2 es que compara el dar de los corintios con el dar de los macedonios. ¿Sabe? Muchos de nosotros no nos gusta pensar que podemos amar sin dar. Usted y yo no podemos amar sin dar. Si nosotros amamos, nosotros vamos a dar. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amen de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que damos, la manera en que lo hacemos y nuestro compromiso para dar son pruebas válidas de nuestro amor. Nosotros no podemos decir que tenemos amor o que amamos al prójimo y estamos cerrando nuestro corazón, nuestro bolsillo contra aquel que tiene necesidad. Y estamos viendo aquí en el capítulo 8, en los primeros versículos de los macedonios, que no es necesario tener dinero. No hay excusa. No hay excusa para dar, no hay excusa para bendecir al necesitado, no hay excusa para apoyar al que tiene una obra, etcétera. Luego vamos, en el versículo 8 estamos, también la sinceridad, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor suyo. Podríamos pensar que es injusto comparar nuestro dar con el de los demás, pero Jesús lo hizo con la viuda de las dos blancas. Jesús comparó lo que ella estaba dando con lo que estaban dando los demás. Ahora, no debemos de pensar que Pablo está animando a una competencia de corintios contra macedonios. Por supuesto que no. Que no está él animando a una competencia entre estas iglesias. Simplemente usa a los macedonios para ilustrar como un ejemplo que dieron tanto aún en su pobreza, una entrega, lo hicieron con entrega, con compromiso al ofrendar. Ellos no se excusaron diciendo, ay, es que no tengo, es que me voy a quedar sin dinero, no. Ellos lo hicieron y Pablo solamente los estaba poniendo de ejemplo, que no había excusas. Imagínense, los macedonios no tenían, pero los corintios sí tenían dinero para dar. Los corintios tenían más que los macedonios, por lo tanto debían de dar más, pero no querían hacerlo. Y me gusta esta frase de Calvino que dice, los hombres ricos le deben a Dios un gran tributo y los hombres pobres no deben de avergonzarse si lo que dan es pequeño. A Dios no le importa si tú das mucho o das poco. Es decir, que si alguien está al lado tuyo y está dando, por poner cantidades nada más, está dando 1,000 pesos y tú das 50 pesos, tú no debes de sentirte mal. ¿Por qué? Porque no debes de avergonzarte si lo que das es pequeño, porque Dios sabe que tú estás yendo más allá de tus fuerzas. Porque Dios sabe que tú estás aplicando el amor. Porque Dios sabe que a lo mejor tienes 100 pesos en tu bolsa, pero has decidido compartir 50 pesos con alguien que lo necesitaba. Has decidido compartir 50 pesos con un ministerio. Has decidido ofrendar 50 pesos. Y eso es lo que Dios ve. Dios no ve cantidades. Dios ve el amor que está en ti. Por eso, amor también es dar. Versículo 9.
porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo ricos, para que ustedes con su pobreza, fueran enriquecidos. Aquí Pablo está señalando la deidad de Jesús. Jesús era humano, pero nunca perdió su deidad. Añadió la pobreza, pero no perdió para nada las riquezas. Él no dejó de ser rey. Él siguió siendo rey aquí. Él por dentro era rico y su exterior, como vino a este mundo, vino en pobreza. Ahora, tampoco estoy diciendo que Jesús era un indigente, por supuesto que no. Pero su palabra dice que las zorras tenían las guaridas y los las aves tenían sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces, él había vivido en el cielo con todas sus riquezas, con el rey que siempre ha sido, pero vino aquí y aceptó una vida sencilla por amor a nosotros. Él pudo venir en riqueza, pero no lo hizo. Se hizo pobre por amor a nosotros. Pablo les está diciendo, el Señor se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Para mostrarnos el corazón dadivoso de Dios, para mostrarnos la importancia relativa de las cosas materiales, a que a él no le importó despojarse de todo lo que él tenía en el cielo. Se despojó, dice Filipenses, que él se despojó de todo eso, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que Pablo les estaba hablando a los corintios, que Jesús se había hecho pobre. ¿Por qué? Porque tenía que Jesús hacerse accesible para todos, para que le diera el privilegio a otros de dar. Si Jesús hubiera venido rico, los pobres no hubieran tenido el acceso a él. ¿Usted se puede imaginar un famoso? ¿Cuántos pueden tener acceso a ese famoso? Muy pocas personas. Si Jesús hubiera venido con todas esas riquezas que tiene en el cielo, muy pocos hubieran tenido acceso a él, pero él vino en humildad, siendo humilde. Él se hizo pobre por nosotros. ¿Por qué? Para que todo mundo tuviera acceso a Jesús. Para que nosotros tuviéramos el privilegio a otros de dar, para que lo tomáramos como ejemplo a él. Versículo 10 al 12. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, corintios, que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tienen. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo les estaba aconsejando que les convenía aprovechar esta oportunidad de dar, ya que el año pasado los corintios habían sido los primeros tanto en dar como en hacerlo. Por eso le está diciendo, el año pasado ustedes fueron los primeros, ustedes estaban dispuestos. Y lo hicieron y lo dieron. Y entonces Pablo le está diciendo, terminen lo que comenzaron. ¿Por qué tuvo Pablo que volver a mandar a Tito para terminar de recoger esa ofrenda? Porque al principio los corintios tuvieron la intención de dar, pero no lo dieron. Por eso les dice Pablo, terminen lo que han comenzado. Y que dieran el dinero y así demostrar su buena voluntad que habían mostrado al principio y que era sincera, pero que solamente quedó en buena voluntad, pero ahora tenían la oportunidad de esa buena voluntad llevarla a la acción y terminar y entregar la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pablo no los estaba obligando, por supuesto que no. Pablo solamente les estaba haciendo ver que ellos habían tenido un buen corazón y que ellos el año pasado habían sido los primeritos en hacerlo. La verdadera ofrenda es medida por la obediencia, por la proporción y por la necesidad, no por la cantidad. Vuelvo a repetirlo. La verdadera ofrenda es medida por la obediencia, proporción y necesidad, no por la cantidad.
Debemos de dar con generosidad, debemos de dar con libertad y con gozo. Vamos a terminar leyendo versículos 13 al 15. Dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia suya, ¿la abundancia de quién? De los corintios, supla la escasez de ellos. ¿De quién? De los que estaban en pobreza en Jerusalén, los cristianos pobres. Para que también la abundancia de ellos, cuando ya se recuperen, supla la necesidad tuya cuando tú no lo estés, para que entonces haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo estaba llevando la ofrenda para que los cristianos de Jerusalén pudieran sobrevivir, porque estaban sumamente pobres. La meta no era imponerles una carga a los de Corintio, ni a nadie más de los que donde estaba recogiendo la ofrenda. Los cristianos de Corintio. Entonces ni tampoco quería, ni quería ponerles una carga a ellos, ni tampoco quería hacerles la vida fácil a los cristianos de Jerusalén. La meta no es afligir a aquellos que dan. Por supuesto que no. No es que tú te sientas obligado o que yo me sienta obligada. No es que nos sintamos forzados o que nos sintamos mal o que estamos pecando cuando no podemos dar. No se trata de eso. Este capítulo no nos habla de eso. La meta es que aquellos que dan es demostrar el corazón bondadoso y de amor que Dios ha depositado de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso Pablo hace señalamiento aquí en el último versículo 15, él se está refiriendo a Éxodo, aquí abajo podemos ver Éxodo 16, 18, donde unos recogieron mucho y otros recogieron poco, pero cuando lo juntaron todo compartieron por igual. Y eso es. ¿Qué quiero dejarte con esto? Ya terminé. Pero ¿qué quiero dejarte con esto? Que muchas veces nos excusamos. Muchas veces decimos no tenemos, o a veces sí tenemos y no queremos dar. No sé si tengo tiempo para un testimonio, pero quiero darlo y quiero terminar con esto. Yo tenía mi diezmo y yo vi necesidad en 2 personas y yo dije, no voy a diezmar, yo mi diezmo lo voy a entregar a esas personas. Pero cuando yo estaba en mis tiempos de oración con el Señor, Él me llevó a un versículo sumamente conocido de Malaquías, donde dice, pruébame, trae tus diezmos al alfolí. Yo no pensaba dar mi diezmo, no porque no quisiera, quería dárselo a esas personas, pero quería no diezmar. Y el Señor me dijo, me llevó a ese versículo, que yo ni por aquí me pasó. Pruébame, trae tus diezmos al alfolí y pruébame si no abriré yo las ventanas de los cielos. Y en ese momento yo le dije, Señor, perdóname, pero por favor, permíteme dar la mitad para ti a la iglesia y dar la otra mitad entre estas 2 personas. Y así lo hice. Diezmé y lo repartí acá. No te estoy diciendo que con esto no he concluido, pero no te estoy diciendo que con esto hay un patrón que seguir. Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos dice cómo actuar. Y yo lo hice y de repente después, 3, 4 días después, recibo un mensaje que me dice una persona, estar en su casa, voy a ir a entregarle algo. Y yo pensé que era algo para mi esposo porque por lo regular luego le llevan cosas a arreglar. Vino esta persona y yo le dije, ¿qué le trajo a mi Josecito? Y me dijo, nada. Y entonces me extiende un sobre y yo le dije, no, por favor. Y me dijo él, no, es que el Señor me dijo
se va a entregar. Y cuando yo recibo el sobre y lo abro, en ese sobre estaba 3 veces más que lo que yo había dado. Y sabe, a veces Dios no es tanto la cantidad. La verdad es que a veces no es tanto la cantidad. Es el corazón. Es el que Dios muestre, hey, estás haciendo las cosas correctas. Pero yo no estoy diciendo que esto sea una regla, ¿no? Así sigue las cosas, no. Déjese dirigir por el Señor. Pero no estamos obligados. No hay pretexto, no hay excusa. Si usted tiene la oportunidad de apoyar un ministerio, si usted tiene la oportunidad de apoyar una familia que está pasando por una situación difícil, si usted pasa por algún lugar y el Señor le hace sentir, hey, dale. O usted dice, mire, a veces el diezmo va a ir más allá. A lo mejor algunas veces usted no va a dar el diezmo, usted va a dar más allá del 10%. O algunas veces va a dar menos, no se sienta mal, porque Dios sabe que usted está yendo más allá de sus fuerzas. Y yo puedo contarle otros testimonios que últimamente me han pasado acerca de la economía, donde el Señor me han mandado mensaje y me dicen, mi esposo te transfirió tanto. Y como le vuelvo a repetir, tal vez no es la cantidad, es Dios mostrando su amor a nuestras vidas. De verdad, cuando yo estudié capítulo 8, yo entendí, los macedonios no tenían nada, no tenían absolutamente nada. Cuando el Señor de verdad a usted le haga sentir de corazón entregar algo, entréguelo. Cuando sea de parte de Dios, y usted no se preocupe, porque Dios va a suplir, porque usted fue más allá de sus fuerzas. Espero que este tema haya sido de bendición, espero que lo haya entendido. Le aconsejo que lea este capítulo a profundidad, pídale revelación al Señor. Esto no es con la intención que usted, me está coaccionando o diciendo, no. Esto es para que usted entienda la palabra y camine en ella. De verdad, es un gozo poder bendecir a las personas. Pero el Señor es quien hace la obra. Nosotros damos por Él, no por quien lo recibe. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.